Zapata y les voy a comentar sobre las consecuencias económicas que nos está trayendo esta pandemia. Como bien sabemos, estamos viviendo una situación sumamente crítica, en donde las personas se están afectando en el ámbito socioeconómico. Por ejemplo, en el desempleo, donde para volver a reincorporarse en el mundo laboral, sus ingresos económicos van a tardar un buen tiempo en recuperarse. Y según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que 3 de cada 4 jóvenes que trabajan de economía informal, es decir, en pequeños restaurantes o cafeterías, sus escasos recursos económicos están sumamente afectados. Sus ahorros son escasos o básicamente nulos y no hay progreso, de modo que esto los perjudica gravemente. También la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, nos comenta que se producirá la interrupción de cadenas de productos y golpeará severamente el comercio. Y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en el tema de las ventas y compras. Para ello necesitamos tener una nueva visión de cómo llevaremos esto en el futuro. Las personas tienen que aprender a levantarse y aprender a cómo sobrevivir utilizando los recursos que tengamos para esta grave situación que estamos pasando. Y según fuentes como La Vanguardia, confirman que países como Francia han anunciado que se suspende el pago del alquiler debido a esta situación que estamos pasando. Y no solo el pago del alquiler, también el pago del agua, de la luz, electricidad, entre otros. Mientras que el propio Estado será cargo de pagar las cuentas o cargos de banco de pago de crédito que la gente no pueda pagar por esta epidemia. Esto se debería generar no solo en Francia, sino en varios países, ya que todas las personas también estamos pasando por la misma situación y sabemos que a veces no tenemos los suficientes recursos. Y me parece muy bien que el Estado lleve a cabo esta forma para sobrellevar la situación. Buenas tardes, soy la alumna Adriana Ibarra de cuarto B y vengo a presentarles las consecuencias económicas en el ámbito internacional. Vamos a ver 3 puntos aquí, los cuales van a ser las empresas, los países y los mercados. Algo de los cuales los tres tienen en común es el hecho de que han tenido que adaptarse. Con eso me refiero a que han tenido que, por ejemplo, los países buscar nuevos proveedores de productos, las empresas producir nuevos productos y los mercados adaptarse a las nuevas tendencias. Otra cosa que también afecta a estas tres es el hecho de que al estar en estado de cuarentena, no todas las personas van a trabajar. Claramente hay personas que están trabajando en su casa, pero no sé todos los casos. Esto va a afectar de una manera a la otra a la economía, no importa el país que sea. Y otra cosa que no cabe mencionar es el hecho también del turismo. No solamente se va a mencionar importaciones, exportaciones, minería, no. El turismo también es algo muy importante para la economía. Y al estar en un estado de cuarentena, estado de emergencia, la mayoría de países del mundo ha provocado que los viajes internacionales se cancelen y internacionales nacionales ambos se cancelaron para evitar que la mayor cantidad de personas se contagie. También está el hecho de que ha habido una disminución en la actividad microeconómica y la macroeconómica. La microeconómica, aquí puedo pensar en los mercados, y la macroeconómica en las empresas. Al adaptarse a las nuevas tendencias, no todas han podido adaptar fuertemente. Hay algunas empresas que están quebrando, otras que están en clausura temporalmente. Y los mercados, hay por ellos que están cerrando y otros que lo están clausurando o están pasando por un tipo de prueba para ver qué tan seguro es el mercado. Y esto afecta demasiado. ¿Y los países qué sucede con lo que buscan nuevos proveedores? Puesto que, por ejemplo, uno de los países más afectados de esto han sido China y Estados Unidos, grandes proveedores de servicios, importaciones, exportaciones, etc. Esto ha producido que otros países, los que consumían de ellos, hayan tenido que buscar nuevos proveedores.
Y no exactamente lo van a producir al mismo precio a un precio menor. No, generalmente lo hacen a un precio más alto. Y no todos van a aceptar ese precio. Incluso se podría llamar hasta una estafa. Y con eso concluimos. Hola, me llamo Virgilia Liliana Flores Llovera, alumna del cuarto B de la Escuela de Talentos. Las consecuencias que está trayendo este coronavirus, el SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19. Yo hablaré sobre las consecuencias como sobre entrevistas que dieron que está sucediendo por causa de este coronavirus. Una fue de ellas de nuestro director de Ingeniería Económica y Negocios, César Ordóñez, que dio a conocer sobre la exportación de China hacia los países. Otro fue del señor presidente, señor Vizcarra, que dio una conferencia sobre que se iban a cerrar las fronteras del Perú para evitar la expansión del coronavirus. Hablar sobre el coronavirus, de sus consecuencias, que está como la mayor tasa de interés, la reducción de tasa de interés, que ha caído la economía de los transportes aéreos, turismos que están bajando y falta de clientes en restaurantes, cines, así. Otro ejemplo que puse fue de la Semana Santa, ya que en la Semana Santa toda la gente acostumbra a salir a visitar a sus familias para hacer una celebración. Esta actividad llegó a causar que ella no vea transporte, viajes, ya que haciendo viajes se podría hacer aglomeraciones y llegar a contagiarse del coronavirus. Sobre qué es lo que se está haciendo en esta estado de emergencia, qué se está haciendo para reducir el contagio. Y bueno, yo puse sobre de que las Fuerzas Armadas están dispersando en mercados para así hacer cumplir el cumplimiento. De mi opinión, que claramente eso sí estaría bien, pero hay personas que no les llega el bono y tienen necesidad de salir, como los ambulantes, porque no saben con qué más sustentarse en su familia. Otro fue sobre qué es lo que se está haciendo en la pesquera de la industria, y la presidenta nacional de pesquería llegó a dar un informe de que se van a estar reactivando la economía de pesquería, pero yo di mi opinión de que también todo eso tiene que ser procesado y realizado y que le den el puesto vino para que se llegue a comerciar, ya que se sabe que los mares se han estado contagiando por el hecho de estar aventando cadáveres de muertos y infectar el mar. Yo soy Juan Barrientos y les voy a hablar de las consecuencias políticas. Como sabemos, hay consecuencias políticas en todo el mundo, pero yo solo les hablaré de las consecuencias políticas de Latinoamérica y Estados Unidos. Empecemos. En Latinoamérica traerá consigo que los gobiernos tomen precauciones extremando las medidas dadas por otros países, ya que el gobierno presentó una serie de acciones inmediatas referidas a control de fronteras, tratamiento de posibles casos y atención médica ante posibles confirmaciones de pacientes con el COVID-19, haciendo también la implementación de declaraciones juradas para los viajeros y puestos de fiscalización y control sanitario en los puntos de acceso al país. La OPS llama a intensificar actividades. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, recomendó el miércoles que todos los países intensifiquen sus planes de preparación y respuesta a la enfermedad, ante la posible aparición de nuevos casos en la región. Esto también traerá como efecto una prueba de estrés para los gobiernos, ya que económicamente esta crisis representa un enorme golpe para la región. Los precios de las materiales primas se desploman y seguramente se mantendrán bajos durante todo el año. La crisis se da un momento de profunda debilidad de la mayoría de los gobiernos de la región. Esto traerá también un reto de liderazgo para los presidentes. Por la magnitud de lo que está ocurriendo y por la tradición presidencialista latinoamericana, los diferentes mandatarios han asumido una elevada exposición pública y un gran protagonismo.
así que su manejo será una prueba de liderazgo para muchos. En las votaciones también traerá la pandemia, ya que motivó que se pospusieran las elecciones municipales y la postergación de su referéndum constitucional, y promoviera el otorgamiento de poderes políticos especiales del Ejecutivo a la policía y a los militares, para garantizar el cumplimiento de los toques de quedas, encierra siempre un potencial conflicto político. Por otra parte, Estados Unidos tendrá como consecuencia, como sabemos, el desarrollo y la reactivación económica jugarán un rol muy importante en esto, ya que esto hará que la gente vote por un partido político o candidato que maneje la actual administración y lleve a cabo la reactivación económica. Estos serán aspectos clave en la elección de noviembre que proyecte una imagen que empuje la economía para adelante para su pronta recuperación. Esto da, por un lado, de ventajas al populista, que promete lo imposible sin miedo al juicio de la verdad. Soy Kareli Contreras y les voy a hablar sobre las consecuencias ambientales. Como podemos ver en la imagen, hay una fábrica botando humo y esto causa contaminación ambiental. Pero gracias al coronavirus y que han dado la cuarentena, esto ya no está sucediendo. Algunos países asiáticos como China, Japón o Corea han cerrado las fábricas y se ha notado una gran disminución de combustibles fósiles. Además, la NASA y la Agencia Espacial mostraron imágenes donde se puede ver una gran disminución del dióxido de nitrógeno entre los meses de enero y febrero. Lo mismo dijo el Centro de Investigaciones de Energía y Aire Limpio, más conocido como CREA. Dijo que China tiene un 25% menos de dióxido de carbono. Ahora hay que fijarnos en el lado terrestre, ya no en el aéreo. En algunos países como Italia y Estados Unidos han habido consecuencias buenas tras la cuarentena dada por el COVID-19. En Italia, las calles se notan más vacías y en Venecia podemos observar en la imagen que los canales de los ríos están más cristalinas y esto permite ver peces que han estado escondidos por la presencia de gente en los lugares. Y en Estados Unidos podemos ver una gran reducción de dióxido de carbono, que es el 25%. Aparte de eso, en China se ha prohibido temporalmente el comercio de animales silvestres. Como sabemos, China es conocido por comer animales exóticos, gracias a su tradición. Estos animales exóticos son consumidos en base de sopa de murciélagos, testículos de tigre o el cuerpo de cimbenta, entre otros. Otros lo usan como medicina, aunque la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza dice que estos animales están considerados vulnerables. Ahora nos estamos preguntando ¿cuánto va a durar esto? No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que estos cambios son positivos para el medio ambiente. Sabemos, según BBC Mundo, que China quiere que los trabajadores regresen a trabajar lo más antes posible. Por eso están mandando aviones, trenes y buses. Y sí, está bien que quieran volver a trabajar, pero van a volver a hacer la misma contaminación de antes. Incluso pueden superar la media histórica. Y esto no está bueno, tendrán que tomar un poco de conciencia. Y para esto tenemos una clave. Según la BBC Mundo también nos comentó que esto sería con un cambio de comportamiento de parte de China y otros países. Ya sería un impacto económico o un cambio de conciencia. Yo creo que tiene toda la razón, porque si hacemos que estos consumidores y los productores cambien su conciencia, al menos podrían reducir los niveles altos de contaminación, fijándose a lo que está pasando a su alrededor, tanto como los muertos por COVID o otras consecuencias. Consecuencias psicológicas del COVID-19. Estabilidad emocional, ansiedad, angustia, miedo y frustración. Se trata de sentimientos que probablemente muchas personas estén experimentando últimamente.
Esta mezcla de emociones por las que estamos pasando podría reflejar lo aisladas que estamos de nuestras familias y amigos. Mientras más estricto y duradero sea el aislamiento, más graves son los impactos psicológicos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña. Este síndrome se trata de tener miedo a salir de nuestras casas, miedo a tomar un autobús o miedo a las personas desconocidas. Esto no es un trastorno psicológico ni tampoco es algo natural. Esto se debe al confinamiento en nuestras casas. Por eso es recomendable hablar sobre nuestros temores o inseguridades con un familiar o con un amigo. La tecnología, aliada o enemiga. La tecnología tiene sus ventajas y desventajas. Nos ayuda a comunicarnos, a poder distraernos y a poder trabajar. Pero, dependiendo a quienes sigamos, las plataformas en las redes sociales muestran estadísticas aterradoras, consejos prácticos o humor negro. Este bombardeo constante de información puede provocar pánico y miedo en las personas. Es recomendable no estar enganchados en las redes sociales o buscar información sobre la crisis del coronavirus, porque esto nos puede hacer entrar en un estado de angustia permanente, lo que nos va a dejar el aislamiento. Los seres humanos tenemos tendencia a centrarnos en las opciones pesimistas del futuro. A todos nos va a costar volver a la realidad, a la misma rutina de siempre. Se trata de reacciones normales de cómo nos ha impactado el coronavirus. Es imposible no pensar en qué desgracias nos ha pasado, pero lo mejor es no dejarse arrastrar por ello.